Estamos de regreso, amigos, hablando de política, muy interesante. Y bueno, pues siempre es un honor platicar con el profesor Daniel Carrizosa Valdés, que tiene una experiencia bárbara. Dani, qué bueno que nos acompañas, gracias por venir. Gracias, doctor. Y el doctor Emiliano Morales Coronel, que también trae un camino andado. Gracias, querido doctor. Es un honor platicar con ustedes. En el capítulo primero estábamos hablando del enfrentamiento que van a dar dos trenes para la elección a la presidencia municipal, dos mujeres. Una con el oficialismo, el partido en el poder. La otra con un frente amplio, Dani, que bien describes, que incluso fue hecha por el propio presidente. Y eso parecería determinar que ya está arreglada la elección entonces. Que sería Claudia la que va a dirigir los destinos de este país. Y si les sale el tiro por la culata del presidente y Xochitl le gana la elección, ¿podrá ser? Podría ser. Influyen varios factores. Primero, México aún no está capacitado por el machismo que lo distingue para ser gobernado por una mujer. Muchos de los varones que practican el machismo y que es la mayoría de la clase popular, O sea, que son muchos. que son muchos, se puede tener abstencionismo o inclinación por otra persona. Sí, es que yo no acepto imposiciones. Hay que tomar en cuenta que participó Marcelo, que era un elemento que llamaba la atención dentro de los mismos morenistas y no morenistas. Había gente que veía en Marcelo una gran capacidad conciliadora, concertadora y no un elemento no confrontable, sino en ánimo de armonizar los intereses del país para seguir avanzando. Morelos hubiera ganado, Marcelo se hubiera ganado la elección sin mayor problema. Sin mayor problema. Creemos. ¿Y por qué no habrá llegado en la precandidatura? Desde mi opinión fría, es que el presidente de la República no puede aceptar que haya un elemento más capaz que él en la escena política. ¿Será? Claudia Sheinbaum es una mujer que se va a someter estrictamente a los lineamientos que marque el presidente de la República, aún no siendo presidente. O sea que López Obrador será el presidente tras el trono. Tras el trono, sí. Habría que ver si en su momento tiene las agallas necesarias Claudia para cortarse el cordón umbilical y gobernar por sí misma el país, que llegue el momento. Habría que observarla. Sí. Oye, Dani, pero con todo lo que tiene el gobierno en el poder, los programas sociales, lo que tiene como el oficialismo, las instituciones de seguridad, tiene una gran ventaja, ¿no? En proporción con alguien que llegue de fuera con otro partido. Y esa misma ventaja han tenido los partidos que han tenido el poder en su momento. Sí, sí, sí. La famosa aplanadora priista, la aplanadora azul con Vicente Fox, Felipe Calderón, hoy es Morena. Sí. En su momento a aquellos se les ganó. Hoy, ganarle a Morena con la creación de nuevos proyectos, como son los programas sociales, el incremento, porque los programas sociales no son de Morena, los programas sociales ya existían con el PRI, pero se incrementó inclusive en cantidad. Había beca salario que apoyaba el PRI y el PAN para que los chavos pudieran aprovecharles y estudiar. Hoy el gobierno les da con que respiren, aunque no les dé nada a cambio. Pero hay un gran talón de Aquiles muy importante, muy importante. ¿Cómo te sientes en tu seguridad en el país? Yo creo que es el enemigo a vencer y que probablemente sería el tema central del frente para poder abrir un gran boquete en el oficialismo, salvo lo que ustedes discrepen. Creo que por ahí podría ser. Primeramente debo comentarte, los apoyos sociales nacen con Carlos Salinas de Gortari. A partir de ese momento empieza a generarse con el programa de solidaridad el apoyo a los estudiantes y el apoyo a gente de la tercera edad, que después cambió de nombre conforme fueron llegando los sexenios y llegan en este momento, cuando llega Morena, los incrementa. Y los incrementa muy hábilmente con una sola intención: tener un mercado electoral cautivo. O sea, visualizando que la gente que recibe los apoyos va a votar por Morena. Exactamente. En automático. En automático. La palabra clave para convencerlos es: ¿pierdes tus apoyos si no votas por Morena? Sí, sí, han hecho
¿qué manejaron ahorita internamente para crear una corriente de rechazo a Marcelo? Que si llegaba Marcelo iba a traicionar los principios de la Cuarta Transformación, cuando Marcelo es el único elemento valioso para poder contender en una elección nacional. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Es difícil, no imposible, ganarle al gobierno, porque es el partido en el poder el que está llevando la elección. Va a ser muy difícil porque va a haber una derrama económica tremenda para comprar votos. Sabemos cómo se maneja esto. No tendríamos, si no tuviéramos experiencia en esto, no sabríamos cómo se maneja. El partido que esté en el poder maneja sus propios intereses y es normal. ¿Y si tienes al árbitro a tu lado? ¿Más o no? Más. Porque bueno, habría que entender que el nuevo Instituto Nacional Electoral fue renovado y que hubo propuestas a través de un proceso estilo partido en el poder. Y que quien dirige los destinos del INE evidentemente tienen alguna cierta inclinación con el partido en el poder. Trae compromiso. Es indudable que el actual gobierno tiene prácticamente asegurada su continuidad por varios factores. En primera, si nos remontamos a la historia contemporánea de México, cuando ha habido cambios de gobierno, los mexicanos le han dado la oportunidad en 2 ocasiones a los partidos. Ya pasó por ejemplo, con el PAN. Sí. Porque puede haber aciertos y errores, y en algunos casos pudiese haber más errores, pero la gente le da la oportunidad al partido en el poder, en este caso Morena, a que tenga la oportunidad de reivindicar, y le dan la segunda oportunidad, como decimos coloquialmente, ¿no? Yo creo que sí es muy difícil que el Frente Amplio le gane a Morena. En una contienda es como en el fútbol. Si te metes a la cancha, a lo mejor puedes jugar con profesionales y al final puedes ganarles, pero se ve un panorama difícil. Yo creo que Morena va a conservar la presidencia. Yo sí podría comentar algo en relación a la doctora Claudia, ¿no? Que si su reto principal no es tanto como ganarle a Xochitl, porque prácticamente es algo ya está ganado, consolidado, sino que tenga la capacidad de sumar todas las corrientes de Morena, de la gente que se considera que al actual gobierno le salió debiendo a la sociedad, y que convenza a ese número de votantes que tienen incertidumbre de volver a votar por Morena, porque si hay, y me refiero que puede perder parte del Congreso, los congresos estatales, presidencias municipales. Se juegan nueve gobernaturas a nivel nacional, algunas muy importantes. Y entre ellas las de Morelos. Entre ellas Morelos. Nosotros cambiaremos de gobernador, de congreso local, de senadores, de diputados federales. Y si no se hace un planteamiento adecuado a la política que va a llevar Morena, se pueden perder varios espacios. Eso podría ser. Pero yo creo que la situación de la presidencia está prácticamente, como dijeran, planchado, ¿no? O sea, Claudia, si no hay un cambio en estos días, Claudia va a ser la próxima presidenta de la República. Yo creo que independientemente de la lucha y la confrontación entre dos mujeres, va a ser muy valiosa la propuesta que traigan, que puede definir el rumbo de la votación en la urna. Uh-huh. Y esto es la circunstancia nacional que vivimos de inseguridad. No hay ningún padre de familia que cuando salen nuestros hijos no estemos con el Jesús en la boca, con la angustia de que regresen con bien. Ese podría ser un factor importante, ¿no? Sería un factor importante que se atendiera la problemática que más le pega a la sociedad y que es la inseguridad. Oye, pero entonces, ¿por qué el partido del poder tiene tanta intención del voto? Si es un problema que a todos nos aqueja, es porque estuvieran en la lona, ¿no? Tiene la intención del voto, obviamente, porque tiene varios simpatizantes
que periódicamente les está inyectando recursos, independientemente de que hay ciudadanía que también ve con buenos ojos al presidente. ¿Sí? En el mercado electoral hay bastantes productos, pero los dos productos que en este momento están en boga, en la palestra, ¿verdad? Es Xóchitl y es Claudia. Sí, pero entonces necesitamos, independientemente, ¿verdad?, de los simpatizantes que tenga, aterrizar un programa. Si Claudia se apropia del programa de seguridad para resolver la problemática que tiene nuestro país, obviamente podría ganar la simpatía de aquellos que están incrédulos. Pero tendría que dejar la política de abrazos y no balazos. Tendría que ser. Eso es un pilar fundamental. Tendría que ser. Aquí necesitamos tener mano de hierro contra la gente que delinque. Existen los derechos humanos que no son para los humanos derechos, ¿sí? Y que todo mundo saca la cara en defensa del delincuente. Y que, bueno, sí, ciertamente, la Corte Internacional de los Derechos Humanos establece normatividades para tratar al delincuente y los derechos de la víctima. Oye, ¿qué te parecería un gobierno como el de Bukele en México? El presidente del Salvador. La verdad que tiene 0 índice delincuencial. Una medida muy criticada, desde luego, pero un programa que ha venido a solucionar el problema que vive El Salvador. De inseguridad. Que vive El Salvador. Cuando le dijeron a Bukele, ¿verdad?, que tenían derechos humanos y que aunque fueran delincuentes había que tratarlos de otra manera, Bukele dijo, bueno, pues tengo 65,000 en las cárceles de mi país. ¿A dónde se los pongo? Llévenselos. Llévenselos. El hecho es de que no hay delincuencia y de los homicidios que existían, han llegado al índice 0. Está funcionando. A grandes problemas, grandes remedios. Sí. Recordarás, doctor, que allá... No le van a importar que voten por él. A lo mejor hasta le puede ser benéfico, ¿no? Porque la gente que está afuera, que ya no tiene inseguridad, pues le brindaría el voto de nueva cuenta. Claro. Pero ¿por qué en México se opina al revés? No ataco la delincuencia y me voy a una contienda y tengo una preferencia electoral importante. O sea, ese fenómeno, ¿de qué nos habla? ¿Dónde está la lógica del ser humano? ¿Qué pasa? Hay aquí algo muy complejo, demasiado complejo, y que es meterse en camisa de 11 varas. Pero debemos reconocer que hay cierta complicidad entre la delincuencia organizada y el gobierno federal. Eso de abrazos y no balazos, eso de que voy y saludo a la mamá de un delincuente, eso de que aprenden al hijo del mayor delincuente de nuestro país y ordenan que se libere, y que en principio el presidente niega tener conocimiento, y ya para defender a las fuerzas castrenses, en una conferencia mañanera reconoce que él dio la orden de que lo liberaran para no lastimar a la sociedad de Culiacán. Entonces, hay ciertos compromisos que obviamente, pues la gente lo ha visto, que sabe manejarse con la izquierda y sabe manejarse con la derecha. Yo creo que aquí deberíamos de actuar con una mano de hierro y poner orden. Hay gobiernos, doctor, en algunas entidades federativas que han sido ganadoras en contra de las propuestas de Morena. Y tenemos Coahuila, por ejemplo, tenemos Querétaro, por ejemplo, tenemos Chihuahua, inclusive Yucatán. O sea, todavía hay una oposición que respira y se niega a morir. Probablemente de las 9 candidaturas que hay para elegir gobernador, de los que se encuentra Morelos, ustedes que son de Morelos, ¿creen que Morena gane Morelos? Considerando incluso que Cuernavaca, el 50% de los votantes está en Cuernavaca. El resto está en los demás distritos electorales. ¿Creen que el gobernador que se identifica con Morena ha hecho un trabajo
como para repetir incluso con la designación de Claudia? ¿O creen de plano que aquí Morelos puede ser de frente opositor? Yo creo que nosotros somos morelenses, realmente creemos que el trabajo del gobierno estatal dista mucho de lo que la ciudadanía necesita, pero volvemos a hablar de situaciones que parecen contradictorias, o sea, nos vamos a las encuestas y las encuestas que de alguna manera son más confiables, y Morena, al igual que a nivel nacional, en Morelos mantiene una preferencia. Si no me recuerdo, está en el 53%. No es de las más altas a nivel nacional, pero con suficiente para que en Morelos quien vaya a ser designado como candidato o candidata a la gubernatura de Morelos tenga una amplia ventaja en relación a los demás partidos para ganar. ¿Tendrá que ver quién es el candidato? ¿O tú crees que por partido también ya estaría definido Morelos? También es algo que como morelenses es importante mencionar. Es muy subgénero la forma de pensar de nosotros como morelenses. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel ha tenido en Morelos un bastión de casi 12 años de que los morelenses han votado por él, ¿no? Por él como tal, y a veces se han perdido elecciones, se han perdido presidencias municipales, locales y hasta federales, pero él ha mantenido un voto cautivo en Morelos. Cuando además, cuando platicas, pues la sociedad, más la que es crítica, la que plantea que las cosas sean diferentes, siente que hay un adeudo social con Morelos. Pero irónicamente sigue habiendo una preferencia electoral por Morena. Entonces, de inicio, quien vaya a ser el candidato o candidata de Morelos a la gobernatura del estado, pues ya lleva una ventaja en relación a los demás. Y en segunda, siendo sinceros, no se ve a alguien en la oposición en Morelos atractivo para que pueda competir con ese arrastre que trae Morena en el estado. Uh-huh. Ok, no está tan sencillo para el Frente Amplio, aunque todavía está en proceso, ¿no? Así es. Habría que analizar a ver a quién le surge. Hay todavía camino que caminar, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda como para que arranque ya el proceso a partir de que desde el punto de vista legal vengan las inscripciones de registro y se empiece a trabajar en campaña? Aproximadamente empezará esto en marzo. En marzo. En junio tenemos la elección. Marzo, mayo, junio. Pero Sí. en enero, febrero ya sabemos, ¿no? Sí, ya, ¿verdad? Sí. Ya van a empezar a manejar nombres y todo. Lo que sí es importante para el estado de Morelos es pensar en un gobernador que tenga compromiso con Morelos. Los dos últimos gobernantes, uno ha sido tabasqueño y otro ha sido chilango. Pero ¿a poco qué garantiza que sean morelenses? Primera, tenemos que pensar como ciudadanos en alguien que pudiera hacer un papel digno, sobre todo sin importar que no sea político. Hay gentes de la sociedad civil que han sido excelentes administradores y que lo han demostrado. Una persona que ha sabido hacer crecer su negocio desde abajo para alcanzar un estatus es gente que sabe administrarse. El problema es que llegan como golondrinos y lo único que hacen es llevarse el recurso del Estado e irse del Estado para vivir plácidamente de lo que lograron acumular durante su sexenio. Habría que buscar, y no como Diógenes con la lámpara a mediodía, habría que buscar analíticamente quién podría ser el candidato. Tras bambalinas platicaríamos de algo de ese tema. Hay personajes muy sobresalientes como el doctor Cipriano, y no es porque lo tenga a mi derecha, que representan las circunstancias de poder tener un buen estado de derecho, con sapiencia, un hombre bien nacido, un hombre morelense, pero alguien decía en el camino, pareciera que a la sociedad eso no le importa. Entonces necesitamos trabajar también desde las escuelas, desde los espacios donde se pueda emitir la voz
donde se les eduque a los jóvenes a empezar a ser más autocríticos y pedir más resultados. Porque yo creo que quedó en el aire las palabras o la pregunta que el doctor Cipriano hizo hace un rato. ¿Por qué? Si tal vez de lo que más adolece el país ahorita es la situación delincuencial, ¿por qué no se está tocando? Realmente porque pareciera que la sociedad, o el grueso de la sociedad, la gente que va a votar, lo tiene como segundo término. La gente le importa más, a lo mejor, el apoyo económico que le pueda recibir, el programa social, el sustento, la necesidad de resolver sus necesidades primarias, familiares, y eso que sigue siendo primordial, la seguridad social, la seguridad pública, el poder caminar como hace 10, 15, 20 años las calles sin temor de voltear y que alguien sientes que te persigue, o que mucha de la gente actualmente ya fueron victimadas con alguien cercano a su familia o en su persona propia, o que puedas ir caminando y escuches un balazo o una detonación como si fuera algo normal. O sea, algo como sociedad necesitamos, algo que detone. Yo creo que eso le pasó a Salvador. Tocó fondo cuando llegó a ser uno de los 2 países más violentos del mundo. Sí. Tocó piso y tuvo que resurgir. Ojalá los mexicanos, ojalá los morelenses tengamos esa capacidad de no tener que caer hasta el fondo para voltear la hoja y tratemos los puntos más álgidos de nuestra sociedad. Volver a tratar de que nuestros hijos puedan jugar en las calles, que puedan caminar, que no tengamos miedo de salir como sociedad, porque no hay ni confianza en las instituciones. A veces la gente no se le puede acercar a un policía, y lo digo con mucho respeto porque hay algunos que se ponen el uniforme con mucha dignidad, pero desafortunadamente en Morelos pareciera que son los menos. Que volvamos a tener un reencuentro social donde podamos sentirnos parte de esa necesidad que tenemos de regresar a lo básico, a respetarnos, a preocuparnos por la comunidad como sociedad, levantar un papel, recortar el pasto cuando está, aunque no sea mi espacio, sí, claro. Es el espacio de todos. A mí en lo particular me tocó hace mucho tiempo, organizamos unos vecinos a arreglar una calle con recursos propios. Y yo pasando un puente y patea las cosas que estábamos arreglando, y digo, oye, ¿por qué es eso? Es que a mí no me interesa, me da igual que esté arreglado, no, de todo modo yo paso caminando y si no me hago de ladito. Ese concepto de sociedad que nos vale todo, es la que debemos dejar de tener. Necesitamos una sociedad más comprometida con todos. Híjole, qué difícil, a nosotros nos tocó, ¿no? Y cuando tengamos ese tipo de sociedad, tendremos representantes populares con las características del doctor Cipriano, y buenos hombres. Oye, doctor, a ver. Y no es comercial. No es comercial. No voy a participar yo. Oye, lo sé, pero chécale. Nosotros fuimos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, en otra época. Una época donde el maestro te pegaba, físicamente te pegaba. Sí. Y no podías ir con el papá, porque entonces el papá te daba otra. Claro. Había maestros legitimados para aventarte el borrador, para aventarte el gis. Los diablitos. Los diablitos, las orejitas de burro, el poner tu ladrillo. Sí. El hincarte en la esquina. Claro. Hoy en día, con los derechos humanos famosos, no puedes. No se le acaba el maestro. Hasta el bote lo han metido por discriminación, ¿no? Y no necesitabas de un psicólogo. No, nada. Pero la gente, como bien lo dijo el doctor, podíamos salir públicamente. Nosotros, chavitos, nos íbamos caminando 2-3 cuadras para llegar a la casa. Y el peor peligro que pudiera existir, que te cayeras. Pero ¿quién te pegaba? ¿Quién te robaba? Nadie. Bueno, ¿era mejor aquello o es mejor esto? Debo decir. Porque los derechos humanos nos han dado
¿Libertades o libertinajes? Yo creo que libertinaje. Debe recordar, doctor, anteriormente, la organización interna de las comunidades era que había un jefe de manzana que era la autoridad, y el jefe de manzana era llamado por el presidente municipal para darle indicaciones de qué actividad tendría que realizarse o qué requerimientos necesitaban. ¿Sí? El jefe de manzana era la autoridad de la manzana y había mayor control. Había en nuestro país desde antaño, recuerda, hay una canción de Pedro Infante que dice, habla del señor sereno, ¿sí? Pues pasaban con un silbato prendiendo las velas que estaban en unas lamparitas de cristal. Los quinqués pasaban prendiéndolos y silbaban y decían, las 2 y sereno, quiere decir que había tranquilidad, que no había problema. Pues decían, las 2 y sereno, las 3 y sereno. Sin novedad. Sin novedad. Y había tranquilidad, la gente sentía seguridad al desplazarse. Necesitaríamos volver a lo que fue bueno y volverlo a poner en vigencia. Pero quién sabe, sería bueno desde el punto de vista de quién, desde nosotros. Porque de los gobernantes actual o de los gobernados, no, porque si no, no tuviera tanta legitimidad el partido del poder, Dani. O sea, sí. Eso es lo interesante del análisis de la conducta humana. Si nosotros, que vivimos en otra época, añoramos, decíamos que era mejor, nosotros. Pero la gente actual, ya bien decía el doctor en su opinión, tiene programas sociales donde recibe beneficios. En aquel entonces no había ni ambiciones. ¿Quién quería tener un carro más entonces? Con tu bicicletita, con que caminara. Jugábamos con botes o con tierra. Sardinas, le poníamos corcholatas de llanta. Hoy no, hoy queremos un carrito bien hechecito y todo lo demás. ¿Qué pasó con nuestra mentalidad? Se acabaron los valores en los programas educativos. Dejó de existir la civilidad como materia inclusive. Es lo mejor. El hecho de reconocer competencia de tribunales internacionales que hacen latente los derechos humanos a los que somos favorables. ¿Qué partido político pudiera tener ese interés? Recuperar lo de antaño. ¿Es negocio o no es negocio? Porque hoy la política es un negocio también. Sí. ¿Qué es el arte de la política? ¿Es negocio? ¿Es el arte de engañar a la gente? ¿Es el arte de poder satisfacer los bolsillos? ¿O qué es la política? Porque parece ser que aquel que logra entrar a la política, ahí se quiere quedar. Sí, se enriquecen. Se enriquecen, pero ¿se enriquecen en conocimiento para hacerle bien a la gente? No. ¿O se enriquecen en lo económico? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el patrón de los políticos? El ciudadano. Hay que decírselo, porque no lo sabe. Sí. El ciudadano paga desde el presidente de la República hasta el presidente municipal. ¿Cómo lo paga? Sí, a través de sus impuestos. Entonces, yo, patrón, soy el que tengo la capacidad de decidir si fulano sigue siendo útil o no puede ser útil. O sea, si tú tienes un trabajador, un jardinero, y tiene tus plantas todavía secas. No, pues despido al jardinero. Lo corres. Ajá. Lo corro. Y entonces el presidente del país, el gobernador o presidente municipal, ¿no funciona en este empleado? ¿Y qué haces? ¿Te espera los 3 años o los 6 o qué? Si no me estás funcionando, te vas. Mandato. Sí, la revocación del mandato. De esta manera, ejercemos nuestro derecho como patrones y los empleados que son el gobierno tendrán que cumplir las indicaciones del pueblo, que es el patrón. Oye, aunque en la práctica parece que los patrones son ellos, ¿no? Iba a comentar que cualquier semejanza con la realidad es puramente circunstancial. pero definitivamente se dice que cada pueblo tiene los gobiernos que se merecen. Es cierto. Y efectivamente también otro dicho es que no eres víctima, eres cómplice. Y tristemente, por eso decía que es meramente coincidencia, te das cuenta que en los pueblos y en Morelos se sabe que hay nóminas secretas, donde los que son más participativos en una sociedad reciben mensualmente o quincenalmente su bono. Yo podría decirlo que hasta miserable, de 1,000, 2,000 pesos, pero se sienten inmersos en esa situación y los mantienen callados.
Y por eso decía, o sea, es coincidencia, ¿no? Pero en Morelos y en la región oriente lo hacen muy comúnmente. Y son convocados a reuniones de Coplademun o de acuerdos municipales o regionales y los utilizan. Ese es su trabajo, ir a aplaudir en el momento cuando el presidente municipal o ciertos personajes se tengan que ver bien, ¿no? Entonces, sí es cierto que la sociedad es la que de alguna manera tenemos la culpa por volvernos cómplices. Ya no somos víctimas. Hemos caído en una situación de como dice el doctor Cipriano, permitir que tengamos las circunstancias más cómodas, más fáciles. Y mientras yo esté bien, aunque mi vecino le esté yendo de la patada. Por eso yo creo que lo mencionó muy bien el doctor Cipriano, necesitamos empezar por lo fundamental, por los principios básicos con los que nos educaron nuestros padres, nos educaron nuestros abuelos, ¿no? Porque a lo mejor los jóvenes que tienen menos de 20, 25 años no tuvieron la oportunidad de vivirlo, 30 años. Y han de decir, pues, estos amigos están mal, no sé de qué hablan. pero es cierto, o sea, termino diciendo que, por ejemplo, otro comentario que estábamos platicando de un municipio de Los Altos, llega una directora de una secundaria, donde todos los maestros estaban acostumbrados a la chocha, a llegar cuando querían, a no darle clases, los chavos se iban a la escuela. Y actualmente llega una directora exigente, que los maestros tienen que llegar a la hora, tienen que avisar si no van a llegar, los chavos tienen que ir con el pelo recortado, que era como nosotros íbamos, si no de casquete corto, por lo menos que te pudieras peinar más cuando traías los pelos necios, decíamos en ese tiempo. Tristemente, al final de la situación, los papás están contentos, toda la gente está contenta, pero empiezan a tramar. ¿Por qué? Porque ella llegó a poner orden. Porque esa persona llegó a tratar de que ese municipio o esa escuela y ese entorno mejore. Pero ya hay gente agredida. ¿Qué hemos visto? Que cuando alguien quiere hacer ese tipo de cosas se organizan y se sienten aludidos y la golpean entre todas las sociedad. Sí. No quieren perder las comodidades. No quieren perderlas. Yo creo que a final de cuentas, con el tiempo, nos hemos dejado influir por la riqueza material más que la espiritual. Hemos dejado de entender que como seres humanos somos transitorios, que tenemos un tiempo de vida marcado ya y que pues la riqueza que vamos a ir acumulando ni nos la vamos a llevar. Aquí se queda. Nos quedamos con el ejemplo que le damos a los demás, con las actitudes que constantemente desarrollamos, con un legado de enseñanza, de comportamiento, un legado cultural que permita a las generaciones venideras vivir de una mejor manera. Parece ser que los políticos eso no lo conocen o no les interesa. Amasan y están buscando siempre beneficios. En razón de ello, como seres humanos que somos, la necesidad de satisfacer como seres humanos una vida en sociedad y entender que nuestro paso es, pues obviamente, provisional. ¿Cuál sería tu conclusión, Dani? ¿Qué se debe buscar tratando de satisfacer a ese ser humano y no una riqueza económica o de poder para ayudar a los demás o perjudicar a los demás? Porque la clase política busca beneficios y eso implica eliminar los enemigos o hacerlos pasar por problemas de trascendencia. Toda acción que tienda a mejorar el entorno social está basada en la educación. Si no hay educación, no hay transformación. ¿Qué se requiere? Un gobierno que le invierta a la educación, que empecemos a hacer una revisión exhaustiva, qué es lo que nos ha estado fallando y qué es lo que está dando resultados, y proyectar a la población, y la mejor semilla que podemos plantar en la inquietud es en el cerebro de los niños. Ahí empieza la educación. Enseñarlos, nuevamente volver el civismo, que era una de las materias que se llevaba en primaria. Formidables. Sí, entonces que el niño vaya aprendiendo y respetando su entorno, que sea colaborativo, participativo, que
esté inmerso en la solución de la problemática de su entorno escolar y que sepa que su contribución no es solamente para la escuela, sino para el entorno social en que se desenvuelve. Eso. Conclusiones, doctor. Creo que ya dijo lo que en el tema que cerramos, la situación, que volvamos a lo fundamental social. Pero yo diría, como es un programa, una plática política, que prácticamente ya tenemos quién van a ser las candidatas a la presidencia de la República. No hay para mucho de dónde escoger, pero hay que hacer análisis, hay que escucharlos, hay que hacer propuestas y hay que participar más como morelenses, porque al final la política es el medio donde mejoramos el entorno social y de nuestras comunidades y no hay otro. Entonces, me voy a oír muy, muy grosero, pero hay que escoger por lo menos malo de lo que nos toca. ¿No? Una frase fuerte pero verdadera. Mi querido doctor, gracias por acompañarnos, ilustrarnos. Siempre es un agasajo platicar con usted. Profesor, qué gustazo tenerlo por acá. Un placer estar contigo. De veras es un agasajo, hemos aprendido muchísimo. Gracias a quienes nos acompañaron y por supuesto gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas.